Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Kevin Dávila, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Chiclayo, Perú, cerca de Lima. Tienes la distinción GDE en Angular que otorga Google a los expertos en este framework y otras de sus tecnologías. Mantienes además un canal en YouTube donde ofreces materiales muy instructivos sobre arquitectura frontend, testing y desarrollo web enfocado principalmente en este framework. Muchísimas gracias por estar acá y haber aceptado la invitación a conversar hoy sobre Angular y responder algunas de las preguntas que tengo preparadas para ti. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la introducción y por la invitación. Creo que es el primer podcast al que me invitan a conversar, no de un tema técnico, sino una conversación más amena. Así que espero que sea interesante para quienes nos escuchen en un futuro escuchar sobre estos temas no tan técnicos o fuera de una charla técnica. Hablando así de cosas técnicas, pero fuera de una charla meramente técnica. Así que esperemos que todo vaya bien hoy. Excelente, claro que sí, por supuesto. Pues la primera pregunta que básicamente quisiera hacerte es acerca de toda la evolución de Angular, pues el framework en general ha experimentado tantos cambios desde su concepción desde cero cuando se decidió dejar atrás AngularJS y reescribir básicamente todo y llamarle sencillamente Angular. En tu opinión personal, Kevin, ¿cuál ha sido el cambio más significativo en esta segunda temporada? Mire, esa es una pregunta muy buena y muy difícil. Cuando yo la leí por primera vez, dije, o sea, pensé que la respuesta iba a ser más sencilla, pero luego me puse a pensar, me puse a recordar todo lo que hemos estado viviendo desde Angular 4, que es más o menos donde yo ingresé. Y primero pensé que era algo más relacionado al performance, algún cambio notorio que se diera con respecto a que ponga Angular al mismo nivel que otros frameworks, como, no sé, meter Ivy, meter algún tipo de procesado extra, pero siento sinceramente que para mí el cambio moderno más significativo que ha tenido Angular es la introducción de los standalone components. Antes de los standalone components, yo me gustaba programar en Angular, obviamente, me gustaba trabajar con esto, pero después de que los introdujeron, era una experiencia totalmente diferente. Era como tener superpoderes, porque sabías exactamente cómo hacer lo que estás haciendo de la manera difícil, porque con módulos era más difícil, pero usando standalone components todo se volvía más fácil. Se reducía la cantidad de código que escribías de una manera más cómoda, al final tenías menos archivos y yo mismo me di cuenta que no necesitabas módulos, sino que trabajabas con todo a nivel de carpetas y esto se sentía trabajar con React o como con otros frameworks más modernos. Para mí, sinceramente, la introducción de Standalone Components y toda la API de Standalone que viene después, que Standalone Directives, Pipes, eh, Functional Warts y todo eso que viene después con un poco tratar de quitar la modularidad de Angular, creo yo que es el cambio más significativo que hemos tenido en los últimos tiempos, hablando de Angular moderno, ¿no? Desde Angular 2 hasta el actual Angular 17 que sale en un par de semanas. ¿Y recuerdas lo difícil que era en la época de los módulos tener que retrasar, hacer el lazy load a un componente en específico embebido dentro de un módulo? Era una tarea en la cual había que hacer un montón de tuning y hackear un par de cosas que podían romperse con la próxima actualización, porque realmente uno lo que estaba era tratando de llegar a parte de la API que no necesariamente tenías que tocar desde el punto de vista de desarrollador. Claro, claro. Antes para hacer cosas sencillas tenías que meterle mucha complejidad, aprender patrones que son propios de Angular, ¿no? El clásico for root, for child, para cargar componentes o servicios de manera lazy desde dos módulos diferentes, pero que uno se carga de manera lazy. Ahora ya no es necesario eso. Esto no es específicamente con los standalone components, esto tiene que ver con servicios que están en el root, pero básicamente es la misma problemática, ¿no? Cosas que deberían ser sencillas se tornaban complicadas y hacían que tu curva de aprendizaje
se incremente. Y si venía un junior por ahí a la empresa a trabajar, pues tenías que explicarle cuál era la problemática para que lo entienda y luego explicarle cómo se soluciona. Y esto, pues, al final es tiempo. Tiempo, demanda de tener que estar explicando y entendiendo. Y todo esto se va solucionando y la curva se va aplanando con los standalone components y con todo lo nuevo que está viniendo. Aparte de que la curva de aprendizaje se esté aplanando, la developer experience también incrementa bastante porque creo que no me dejarás mentir, creo que vas a compartir mi opinión en que es mucho más divertido trabajar con standalone components que trabajar con módulos. O sea, uno como que se siente más libre, más feliz trabajando con esto. No sé si la palabra feliz engloba mucho, pero así es como me siento yo, más tranquilo, más relajado La trabajando con felicidad standalone. radica cuando tienes todas las herramientas que te permiten hacer el trabajo muchísimo más eficiente, Exacto, definitivamente. exacto. Sí, sí, es verdad. Y hoy en día, a lo mejor a alguien le haces esta pregunta de qué es lo más significativo que ha salido en el framework y no necesariamente te pueden responder lo de los componentes standalones o componentes autónomos, como me gusta traducirlo al español, si no pueden saltar directamente a lo que está pasando hoy en día con Angular 17, con las cosas nuevas, porque a muchas personas, a todos nosotros nos gusta la novedad, lo que va viniendo nuevo en el framework, de qué manera se van moviendo las cosas para poder determinar en qué punto ocurre la convergencia de lo que conocíamos antes con lo que podemos comenzar a incorporar en las últimas versiones. Y recientemente Angular ahora debe ya salir en bastante pronto como developer preview posiblemente, lo que tiene que ver con las nuevas estructuras de control, lo de la carga básicamente diferida, condicional de elementos de bloques que están en las plantillas también. ¿Hay algún impacto específicamente con lo de las estructuras de control en las plantillas en la versión 17 de Angular? ¿Algún impacto más allá del developer experience que creas que pueda tener en el framework en general? Sí, sí. Para serte sincero, yo pensaba que solamente estaban buscando cambiar un poco cómo se ve Angular. O sea, pensé que todo iba a ser lo mismo, pero de una manera escrita diferente. Pero no, resulta que la nueva template syntax que se está proponiendo, que es con el arroba parecido a Vue, no, a Vue no, a Svelte, aumenta el performance de la aplicación. Yo no he hecho pruebas, pero he visto varias pruebas publicadas en Twitter por personas que son de confianza, que hacen pruebas de todos los frameworks y significativamente se aumentan el porcentaje de las Web Core Vitals en aplicaciones que están en Angular 17 comparadas con aplicaciones que están en Angular 16. Y estas mejoras son solamente escribiendo con la nueva sintaxis. O sea, es el mismo código, pero escrito con la nueva sintaxis. No le agregan nada más, no le agregan ningún truquito ni nada para tener mejor performance. Y el performance sí se ve aumentado. Así que parece que todos son pros con respecto a la nueva template syntax. Aparte de que se ve mejor, entre comillas, porque yo aún no soy tan fanático del nuevo cambio. O sea, me gusta, pero también me gustaba cómo se veía antes con los ngIf, con los ng containers. Ya me había acostumbrado a trabajar así, pero aún así me gusta el nuevo cambio. Aparte de eso, de que se ve diferente y aumenta nuestro developer experience, sí nos vemos beneficiados al nivel de performance. La aplicación carga más rápido y el bundle size se reduce solamente por utilizar esa nueva sintaxis. No necesariamente porque nada más, porque estemos escribiendo menos cantidad de HTML, sino porque toda la agregación esta directiva, al ser reescrito completamente desde cero, eh, tiene estos cambios que estás mencionando desde el punto de vista de rendimiento, porque se está haciendo nativo a nivel ahí de Ivy Rendering Engine, de todo motor de representación de la plantilla de Angular, y bueno, han hecho un trabajo fenomenal, excelente. Yo no soy tan fan Exacto. todavía de toda la sintaxis esta de arroba. Realmente a mí, por una cuestión histórica, después de haber trabajado con los preprocesadores HTML, Liquid, Qt, que tenían los doble corchetes y las doble llaves para poder embeber toda la parte de las condicionales en plantilla, me gustaba mucho más cómo era que lucía, pero después de leer la comparación entre la manera en la que se están aproximando, eh, es decir, cuando ellos se están aproximando después del RFC, de Request for
for comments, de decidir Ujú. si hacer la parte de las estructuras de control utilizando la sintaxis de arroba o la sintaxis de llaves. Eh, Básicamente casi toda la parte fuerte de la comparación se fue hacia la arroba por la simplicidad, también por la Sí. manera en la que podía lidiar con los highlighters de código, editores, y era mucho más fácil incluso de leer cuando estabas revisando una larga lista, no solamente de estructuras de control, sino también de toda la lógica acorde a la parte de lo deferido, dependiendo de condicionales, todo lo que son los placeholders, el control de errores, una vez que uno difiera partes de la estructura de la plantilla, diferentes tipos y estructuras de bloques, utilizando esa misma sintaxis con la arroba. Sí, sí, la verdad que sí, sí fue bueno que ganara el arroba con respecto a las llaves. Creo que ya Ujú. estábamos acostumbrados a tener muchas llaves a nivel de Angular y el tener las arrobas al menos le dice a la vista que estás dentro de una estructura de y ya luego ves de qué se trata, ¿no? Si es un if, si estás en un for, si estás en un else o si estás cargando algo de manera diferida. Que también es algo interesante, ¿eh? La oportunidad de cargar lazy algo solamente desde el HTML es algo que pocos frameworks tienen. Hace poco veía una especie de comparación entre cómo se hacía con React y con Vue, y curiosamente ellos tienen un poco más de líneas de códigos que Angular actualmente. O sea, Angular lo puedes hacer todo desde el template separado de la lógica, mientras que en React y en Vue tienes que utilizar una línea de código extra, que claro, no es mucho, pero antes solía ser al revés. Antes era Angular quien tenía que contar con más líneas de código para hacer lo mismo que otras herramientas. Así que es interesante cómo va cambiando esta perspectiva con respecto de Angular hacia las otras herramientas. Creo que Eso es lo vamos bueno por de buen tener varias camino. opciones. Sí, también porque lo anterior sigue siendo vigente. Si quieres, puedes seguir utilizándolo y poco a poco hacer Ujú. el cambio. Eso es lo bueno, la retrocompatibilidad que te ofrecen, que cada nuevo cambio no va a matar el cambio anterior para no tener de nuevo un Angular 2 con respecto a Angular JS, es genial, es de lo mejor. De hecho, pocas personas saben eso. Varias personas que no están en el medio, que no conocen de Angular, piensan que cada nuevo cambio automáticamente elimina lo anterior y ya no puedes utilizar lo anterior en producción ni recibe soporte. Pero ese no es el caso. Siempre lo nuevo no mata lo anterior. Siempre tenemos actualizaciones de lo anterior y posteriormente también de lo nuevo y tenemos la invitación para actualizar poco a poco, progresivamente, según nos sintamos cómodos o según lo necesitemos también. Exacto, y lo que mencionabas no del uso de las llaves, sino de la sintaxis de arroba, permite a las personas que son nuevas en el framework o quienes están viendo eso por primera vez no confundirlo con una interpolación de Sí, la misma plantilla, como que está generando todo ese código para ser básicamente procesado durante el data binding. Ya después de las primeras iteraciones de Angular 17, digamos la 17.1, la 17.2, vamos a comenzar a escuchar cosas acerca de Angular 18 e incluso de Angular 19. ¿Qué nuevos cambios podemos esperar de Angular durante el año 2024? esa también es una pregunta complicada. A nivel público, Angular tiene su roadmap, que es básicamente lo que muestran, es un camino que muestran en lo que están trabajando, lo que buscan lograr y en lo que van a trabajar a futuro. Y gran parte de lo que estamos viviendo actualmente ya se planificó en ese Angular Roadmap. Y lo que sigue, lo que se sigue investigando es trabajar en un modelo de reactividad más potente, investigar las distintas opciones que tenemos de iteration y de server-side rendering, que creo que es algo que Angular adolece, o sea, server-side rendering a nivel de Angular está mejorando, pero aún no estamos cerca de la competencia, por así decirlo. No tenemos algo a nivel de Next, no tenemos algo a nivel de Quick en cuanto a iteration, en cuanto al performance de la carga de JavaScript. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. También que hace poco tiempo en Twitter se volvió tendencia la comparación entre iteration de todas las herramientas web y también a comparación del service rendering, como comento. Twitter no es un lugar donde se discutan temas específicamente de tech,
pero curiosamente lo que empieza como una discusión tech en Twitter, pero tech, o sea, no dramas, no polémicas, sino la gente que discute cosas relacionadas a por dónde deberían ir las tecnologías, luego terminan plasmándose en los RFC de las propuestas de Angular. Yo creo que para los siguientes años, para las siguientes versiones, vamos a hablar sobre nuevas estrategias de hydration. Van a ver ahí cómo mejorar un poco la hidratación. Yo no creo que tengamos una propuesta de zero hydration porque me parece muy complicado eliminar al 100% la hydration de Angular. O sea, sería un nuevo framework, como hemos mencionado en muchas charlas, los que hemos hablado de Quick y así. Leifer también creo que está muy metido en temas de Quick y Leifer Méndez, él también ha venido contigo y seguramente por ahí lo ha mencionado. Es muy difícil eliminar eso de Angular. Y también cosas relacionadas al nuevo modelo de reactividad. Creo que le van a sacar mucho provecho a Signals en cuanto a que tengamos componentes basados en Signals, cambiar un poco el ciclo de vida de un componente. Todos estos cambios suenan muy complejos, pero porque lo son, a nivel de quien los está creando, pero a nivel de los desarrolladores no nos va a afectar tanto porque simplemente va a cambiar un poquito cómo escribimos, pero en sí todo lo que ya estamos haciendo se va a poder utilizar. Lo que sí vamos a ganar es que nuestras aplicaciones van a ser más modernas, porque estamos utilizando tecnología muy moderna, de punta, la vanguardia prácticamente, porque Signals es algo muy nuevo que pocos frameworks lo tienen tan avanzado como Angular. Y también vamos a ganar mucho performance, vamos a solventar algunos problemas que teníamos antes y pues creo que por ahí van los tiros. Lo que sí no creo que pase a tiempo, o sea, a corto plazo, es que tengamos componentes basados en funciones, functional components. Dudo muchísimo que eso llegue a pasar al menos en el siguiente año. Lo menciono porque también he visto mucho debate acerca de esto, ¿no? Todo el mundo está dando su opinión de cómo deberían ser components based of signal, of functional components, pero no en vez creo de que lleguemos a clases. ese nivel. Sí, no creo que lleguemos a ese nivel al menos en el siguiente año. Creo que vamos a mantener las clases por un tiempo. Esa es mi opinión, quizá sí sea y pues editamos el clip, ¿no? No, y de hecho es una de las cosas más, no, yo no diría preocupantes, sino complejas a la durante la toma de decisiones sobre cuál estrategia seguir, qué guidelines tomar a través de un equipo, si tenemos diferentes opciones para hacer algo bastante similar. Obviamente, una opción es una aproximación mucho más moderna que la otra existente. Ahí Claro. ocurre todo un proceso, toda una conversación para saber con qué se siente más confortable el equipo, cuáles son las formas de aproximarse a esa nueva característica, que no vaya a ser un problema de escalabilidad después en un futuro y de retrocompatibilidad con lo que ya está existente. Así que cuando se introduzca esto de, eventualmente, no necesariamente tiene que ser el año que viene, pero cuando se introduzca lo de Functional Components, me encantaría ver cómo se va a trabajar con todo el tema de los componentes que existían anteriormente y de la manera de trabajar con clases en vez de con toda la parte del Functional Programming como tal. Sí, exacto. Es que creo que por ahí va el problema. No me parece tan complicado que ellos hagan el cambio, ¿no? Porque al final son un equipo, o sea, el Angular Team es un equipo de ingeniería nivel A1. Ellos, si se lo proponen, lo pueden lograr y en tiempo récord. El tema es cumplir todo lo que tú mencionas. Ellos ya tienen 17 versiones que mantener, que claro, no se mantienen al 100%, pero todas están basadas en clases y tienen que solventar no solamente el problema de los componentes, sino todo lo que lleva además. Cómo se comportan los componentes con los antiguos módulos, cómo se comportan los componentes standalones, cómo se testean estos con Jasmine, ahora con Jest, con otras herramientas, cómo se integran con otras herramientas más como Cypress, Playwright y toda la gama de aliados que tienen con respecto a otras librerías. Así que no es una decisión tan sencilla de tomar y por eso creo yo que se están tomando su tiempo en cuanto a evaluar esto. Cuando llegue, sabemos que el Angular Team te da el sello de calidad de que cuando llegue va a estar funcionando, pero no creo que llegue tan pronto, creo que va a demorar un poco más. Y estás escribiendo código, es decir, ellos están escribiendo código para un software que no está siendo utilizado por una sola compañía o por dos o tres compañías. Están literalmente escribiendo un framework que es ampliamente empleado por
una gran parte de la comunidad de desarrolladores frontend, especialmente los que están enfocados en la parte empresarial o quienes se han aproximado a Angular por todas las cosas nuevas que ofrecen. Lo que mencionaba sobre SSR, sobre hidratación en general, la forma en la que ellos han incorporado eso en la versión 16 y ahora con el SSR en la 17, lo que requiere del desarrollador del lado de acá, la parte de nosotros, es mínimo, porque puedes reemplazar con importar una sola dependencia, reemplazar la manera antigua en la que se hacía toda la hidratación destructiva, en aproximarte de una manera progresiva, de una hidratación parcial, que como mencionaste en el 2024 posiblemente vaya a ser muchísimo más fluida y con más opciones que uno pueda pasarle a todas esas dependencias que tiene que ver con SSR. Claro. Sí, Y, sí, correcto. y recientemente, Kevin, has publicado varios YouTube Shorts relacionados con JavaScript y CSS. ¿Cuál ha sido la motivación tuya principal para compartir tu conocimiento de esta manera, utilizando ese formato tan pequeño y tan difícil? Bueno, sonará un poco gracioso, pero yo me adentré a crear shorts pensando que era más sencillo que crear contenido largo, porque es un minuto de grabación y ya. Y se me ocurrió que como es tan poco el tiempo que tienes para compartir, lo más ideal para compartir ahí pues son cosas pequeñas, cosas que llegues, escuches y puedas entender. Y pensé, ¿qué es lo más necesario a este nivel de tiempo que un desarrollador podría saber? Y se me ocurrió, pues, CSS, ¿no? Porque todo el mundo quiere aprender más CSS, así no lo quiera. Y básicamente por eso me puse a crear eso. Pero, spoiler, no es tan sencillo crear shorts como yo imaginé. Igual requiere preparación, igual requiere grabar, igual requiere edición. En menor medida que un video largo, pero es que el video largo puede no salirte perfecto. El short tiene que salirte perfecto, o al menos la mejor versión de, porque si no, como dura un minuto, todo el mundo va a darse cuenta de que no está hecho tan bien. Así que no es tan sencillo crear shorts como yo imaginaba. Y bueno, considero que CSS es importante aprender. Hay muchos truquitos de CSS que a mí me hubiera gustado saber cuando iniciaba. Y personalmente a mí me encanta CSS y creo que todo desarrollador front debería saber CSS en un buen nivel para poder afrontar cualquier tipo de necesidad en su trabajo, en su emprendimiento, lo que sea. De hecho, mi primer trabajo lo conseguí casi por CSS. A mí me hicieron la entrevista hace mucho tiempo, buscaban un desarrollador Angular, pero todo estaba enfocado en, pero ¿puedes desarrollar estas vistas? O sea, tenemos este Figma, tú lo puedes hacer, lo puedes replicar porque queremos que sea pixel perfect. Y yo decía, pues sí, sí puedo. Me dijeron, ok, el trabajo es tuyo. No llegamos tanto a hablar de Angular. Lo que más buscaba esa empresa en particular era que la vista se vea bien, más que el performance de la aplicación. Entonces, por eso me quedó como el sello de que CSS tiene que ser un top 3 cosas que un frontend conoce al 100%, ¿no? Para poder replicar cualquier UI. Y por eso trato de compartir cosas de CSS a menudo. Los SCS es uno de los pilares realmente de la interfaz gráfica. No necesariamente se trata de solo proveer la estructura de datos para ser procesada en un navegador y de la manera más eficiente, como decía, sino cómo es que tú estás representando o permitiendo al navegador que represente de una manera fluida, grata, asociado a las prácticas de diseño gráfico, diseño visual y que pueda ser literalmente transparente a la vista de un usuario, que el usuario se sienta Claro, cómodo empleando patrones que ya ha visto en otros lugares, en otros sitios, en otras interfaces gráficas, que le permita ir directamente hacia la funcionalidad que necesita desarrollar a través de esa aplicación o ese sitio web en específico y no estar eh, teniendo dificultades a la hora de interactuar con ella. exacto, exacto. Al final, Ujú. si tú creas una aplicación o algo para un cliente y te pones a explicarle que tienes las mejores prácticas, que has utilizado inyección de dependencias, que tu aplicación está en la versión 17 de Angular, a pesar de que aún no está publicado oficialmente y tú hiciste que funcione, pero no se ve bien, el cliente te va a decir, ya, pero esto no está tan centrado, por favor, céntralo. Ya, pero este no es el color. O sea, lo primero que va a ver es cómo se ve la aplicación, más allá del performance.
Y curiosamente, las aplicaciones de Angular están muy en este nicho. O sea, hace poco tuve una conversación con Leifer Méndez también, porque fue invitado a una charla en la comunidad de Angular Perú, que es donde yo participo mucho, y nos dimos cuenta que existen dos sectores de mercado. O sea, muchas personas comparan el sector de mercado de React con el de Angular, con el de Vue, pero no están así. Existen dos sectores, el sector empresarial y el sector que no es empresarial, que puede englobar todo, ¿no? Aplicaciones que están surgiendo, startups que ya van creciendo, pero que no son enterprise burocráticas como tal. Y en estos dos, Angular está casi en el 90% del sector empresarial, burocrático, big enterprise, que puede ser bancos, que pueden ser aplicaciones gubernamentales y relacionadas así, y el resto está en otro lado. Y es por esto que Angular está metido en este tipo de empresas, que la comunidad no necesita tanto algunas otras cosas como posicionamiento, como SEO, como server-side rendering, porque, o sea, si vas a la aplicación de tu banco, no te importa esperar un poquito más porque al final es tu banco, o sea, ahí está tu dinero, no te vas a ir a una opción extra, no vas a buscar otro banco, porque ya tienes ahí tu dinero, tienes ahí tu historial. Entonces, en este tipo de aplicaciones suele ser más importante el cómo se ve y el que se mantenga, más allá de que la aplicación esté utilizando la tecnología de vanguardia o la tecnología que te carga más rápido. Y para estos casos, pues es importante cosas tan simples como que la UI se vea bien y que el desarrollador sepa CSS a nivel de poder replicar bien la UI. Son cositas que uno va Exacto. entendiendo con el paso del tiempo. Y no solo los videos que has puesto de CSS, sino y necesariamente de la parte que tiene que ver con el formato de los shorts. Pero me pregunto, Kevin, de todos los videos que has publicado, ¿hay alguno que consideres especialmente relevante? Algo que no nos debamos perder de tu canal. Sí, hay dos. Uno para los desarrolladores Angular y otro para cualquier tipo de desarrollador, incluso para cualquier persona que no conozca de desarrollo. El de Angular es que tengo una lista de videos hablando del chain detection de Angular, que es un tema que pues no muchos conocen, a no muchos les interesa. Y de hecho está bien que sea así porque no es algo con lo que nosotros tengamos que interactuar, es algo que consumimos, pero sí sería bueno saber cómo funciona. Y de hecho debería volver tendencia cuando se implementen signals a nivel de Angular Core, porque esto va a cambiar un poco el cómo se detectan los cambios en Angular. Y el otro video es una entrevista que le hice a un amigo que trabajábamos juntos, que él es desarrollador, programador backend, también de Perú, y un día él decidió dejar de vivir en la ciudad, porque él es de Lima, en la capital, y decidió embargarse en un viaje por todo el Perú. Se fue en su auto, tomó a su perrito y se fue a visitar distintas ciudades de Perú mientras trabajaba de manera remota. Y él va documentando cómo lo hace. Y me gusta cómo lo hace él porque no todo es ir a playas mientras programas bajo el sol en una piscina tomándote un trago. Él no va por ese enfoque porque tampoco ese enfoque es tan realista, sino que él en la entrevista comenta que para lograr estos viajes tiene que ser muy organizado, debe tener todas sus reuniones en Google Calendar para no perderse nada y que cuando vea que tiene tiempo libre, porque él también trata de trabajar más en la mañana y dejar un poco de espacio en la tarde, sale a conocer estos pueblos, pueblitos, así se les llama aquí, que están en Perú, que no son tan conocidos, que no están tan documentados, y se va a conocer. Tiene videos escalando montañas, paseando por bosques, conociendo otros animalitos. Dice que su perrita se ha peleado con animales en todas las ciudades y las ha documentado. O sea, es genial, me encanta el estilo de vida que él está llevando y es aquí en Perú. Obviamente quizá alguien lo ve y no lo ve, no es de Perú, pero yo me refiero a que es en tu país. Normalmente esto lo ves en países europeos, ¿no? Donde es fácil ir de un país a otro y no tanto en países latinoamericanos donde también está el tema de la inseguridad y todo, pero él lo hace aquí en Perú y hay paisajes preciosos, dan ganas de conocer esos lugares, se come muy bien también, si algún día vienes a Perú vas a ver que Perú se come muy, muy bien y en estos lugares se come aún mejor, también es barato y pues me encanta cómo él lleva el estilo de vida que está llevando, cómo da tips para lograrlo y creo yo que es un video que está con pocas visitas para la calidad que tiene, de verdad. He tratado de por ahí aumentar un poco las visitas, pero aún no lo logro.
quizá le meto un poco de publicidad, pero el video final me encantó cómo quedó. Se los Yo no voy a dejar recomiendo de para ver los el que video vean. ese y de hecho incluirlo dentro de las notas del episodio. Yo tuve la oportunidad de ir a Perú, a Machu Picchu, a la montaña de los siete colores recientemente a principios de este año y es algo que me interesaría muchísimo ver a qué pueblito fue esta persona que mencionas y saber un poco ahí de las historias. Es algo que realmente es apasionante. Sí, realmente, él conoce muchos pueblitos que ni yo conozco. O sea, es que él vino acá a Chiclayo y me dijo que iba a hacer un tour por tal y tal lugar que está a media hora de Chiclayo, a lugares que yo ni sabía que existían. O sea, a ese nivel, ¿no? Hay muchas cosas que conocer en tu propia ciudad. Imagínate a nivel de un país entero. Pues es genial tener la oportunidad de hacer esto mientras trabajas como programador. Es lo mejor de todo. Es súper, súper chévere. Así mismo. Y regresando a CSS, hace muchísimos años tenemos Flexbox, los grids, que están hoy en día ampliamente soportados por todos los navegadores habidos y por haber, a los que vale no nosotros solamente, sino nuestros usuarios tienen acceso desde cualquier dispositivo. ¿En qué situación en este contexto todavía eh, encuentras útil recurrir a técnicas de diseño CSS un poco más tradicionales, como el modelo de caja flotante o las posiciones relativas y absolutas? Esa es una buena pregunta también. Me hizo considerar que hace mucho no utilizo los floats al menos. Yo tengo un par de ejemplos donde podrían servir. Por ejemplo, de los floats, el único ejemplo de caso de uso moderno es cuando quieres crear el efecto de un periódico antiguo o de un libro antiguo, donde tienes una letra grande y luego el texto continúa y el texto de la siguiente ocurre debajo. Eso se logra solamente con floats. Bueno, no sé si hay otra manera de lograrlo, pero en la época en que yo aprendí CSS, que tampoco es tan antigua, yo mejoré mis prácticas de CSS en el 2020-21, así que por ahí aprendí este truco. Supe que solo se hacía con floats de manera sencilla. Si quieres lograr ese efecto, pues puedes utilizar floats. Y en cuanto a las posiciones, las uso más que floats, pero tampoco tanto últimamente. Pero básicamente se logra cuando quieres crear tus propios componentes visuales que lo requieren. Un ejemplo de esto, hace poco tuve que crear un stepper. Un stepper que son básicamente bolitas que tienen una línea y conforme vas en un paso, la línea se va pintando, ¿no? De color y el trazo, el círculo también. Esto lo podrías crear sin posiciones, pero resulta que este stepper tenía que ser doble, o sea, tenía que ser horizontal y también vertical. Entonces, para tener esta forma de que el mismo contenedor se adecua a las dos formas, sí tuve que utilizar posiciones relativas y absolutas para asegurarme de que la línea siempre esté centrada, para asegurarme de que se compartan los colores, porque se pueden compartir utilizando una propiedad de CSS de color, que creo que es color heredado, y se pueden utilizar más truquitos de CSS para reutilizar código utilizando estas posiciones. Básicamente, al final vas a tener que utilizar dependiendo de lo que requieras, pero tu caso de uso debería ser así, ¿no? Cuando hay algo sobrepuesto de otra cosa, tienes que utilizar posiciones y lo de float sí solamente cuando estés utilizando un efecto así. Después no recomendaría usar floats para centrar o para posicionar, porque hay mejores maneras de hacerlo ahora, como tú ya mencionas, con flex y grid. Exacto, y es ir hacia las raíces de donde salieron todas estas propiedades originalmente, hacia el diseño gráfico orientado al diseño editorial. Cuando uno necesita, por ejemplo, alinear una imagen completamente hacia un borde o el otro de una página en la horizontal y tener texto que vaya en torno a esa imagen, para eso, si lo haces utilizando otra técnica que no sea float, te vas a complicar. Float Sí, está específicamente diseñado para envolver un carácter en específico, un momento en particular dentro de todo un flujo, un párrafo que tenga, pero no para alinear componentes, alinear elementos en una pantalla que se logra hoy en día con todas las demás funcionalidades y capas que se le ha ido añadiendo a lo que es las hojas de estilo.
Exacto. Sí, 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 al final todos tienen su razón para usarse. Lamentablemente Float no tiene muchos casos de uso, pero es para un bien, ¿no? Porque es mucho mejor utilizar lo que usamos ahora, Flex y Grid. Mucho más sencillo de posicionar. exacto. Cada vez que uno tiene una duda en ¿para qué todavía sirve la propiedad esta que se creó hace tanto tiempo y no le han hecho un deprecation, no la han tirado ahí al olvido? Siempre hay una razón y Sí. generalmente en MDN o directamente ahí en la especificación de la W3C se puede ver la definición de la propiedad y para qué es lo que realmente sirve y no tener que estar utilizando algo con el propósito que no realmente es Exacto, exacto. No porque uno y en no el, lo use significa que no se usan. Exacto. así mismo. Y en el contexto de responsive design, de todo el diseño fluido, de la adaptación de una interfaz gráfica a diferentes condicionantes, ¿cuál es tu enfoque preferido para desarrollar? Es decir, para escribir lo que va dentro de un media query, dentro de una consulta, a cómo se va a representar la interfaz tuya en un medio en específico que no conoces, que está del lado del usuario. ¿Tienes alguna estrategia para manejar los puntos de interrupción, es decir, los breakpoints, y garantizar que la experiencia de usuario en general sea coherente en casi todos los dispositivos desde donde salsea la aplicación que estás desarrollando? Sí, claro. Bueno, creo que esto es lo que más se suele utilizar. Yo utilizo mucho CSS puro, no suelo utilizar en el trabajo otras herramientas como Tailwind, como Bootstrap, como utilitarios de este estilo, sino que escribo yo el código CSS y pues tratamos de mantener homogéneo el UI. Y lo que sí podría recomendar, que hago yo a diario, es que los breakpoints se apliquen a los layouts, a los contenedores, no a los componentes ni a los elementos. O sea, los elementos tienen que existir y tienen que contar con la capacidad de expandirse o reducirse y adaptarse a este cambio, utilizando pues Flex, Grid, alguna estrategia de display parecido a esto. Eso tienen que hacer, pero no deben tener puestas sus medidas. Quienes le van a dar las medidas son los layouts, los contenedores. Y son esos layouts los que deberían tener las media queries para cambiar cómo están mostrando, ¿no? En un modelo de teléfono mobile, el layout debería ser completamente vertical, cosa que los componentes se alineen creciendo hacia los lados hasta donde se pueda y teniendo un máximo de tamaño de altura. Pero cuando ya el display cambia, ahora estamos en una tablet o en un monitor, el layout es quien debería ahora crear un sistema de grillas quizá, teniendo dos filas o expandiéndose con un flex y los componentes deberían crecer de lo que estaban pequeñitos en un mobile, crecer a lo máximo que se pueda dentro del layout. O si no se puede crecer tanto, pues que tengan por ahí un max width para no salirse del tamaño, ¿no? Pero básicamente esa es la estrategia que yo utilizaría. Utilizar los media queries que afecten al layout y crear tus componentes en base a que se puedan expandir o reducir según lo que el layout padre les indique. También aconsejaría utilizar la nueva sintaxis de las media queries, que son mucho más fáciles de leer, que tienen que ver simplemente con palabras, min, max, ya no con max, width, and, no, eso te perdías, ¿no? Yo al menos nunca me memoricé eso, siempre tenía que buscar, había unas palabras que yo buscaba, CSS Default Layout, creo, o Default Media Queries, y en MDN te salían las tres medidas básicas para mobile, desktop y tablet. Entonces yo copiaba eso y los iba pegando y copiando, ¿no? Porque no me lo sabía de memoria. Pero ahora es mucho más fácil. Simplemente creas una variable con el nombre y pones min, la variable que quieres ver, y ya pones el texto, el código CSS que quieres. Es más sencillo y más intuitivo de leer incluso que las media queries anteriores que, pues, como digo, creo que nadie se lo sabe de memoria. Absolutamente. Lo que mencionabas antes de asociar el media query con el contenedor, a mí me encanta esa aproximación. Es súper útil porque te permite desacoplar elementos que están diseñados para siempre quedar dentro de un contenedor, desacoplarlos de un contenedor hacia el otro y no tener que estar sufriendo con especificidades, con cosas que definiste para una parte de la aplicación, pero ya no poder utilizarlo en otra, a no ser que tengas que estar escribiéndole.
por encima una nueva eh, condicionante para que ese componente se represente bien en un lugar que fue transferido posteriormente después del tiempo de desarrollo inicial. Eso puede salvar Exacto. muchísimo tiempo de escritura, tiempo de mantenimiento, que me encanta esa idea. Sí, y el mantenimiento, ¿eh? Porque si algunos sufren manteniendo código de TypeScript, no han visto lo que es mantener código de CSS. Es horrible. Te lleva por lo menos el doble de tiempo, porque tienes que buscar dónde está el código que te está afectando, entender por qué se hizo así, porque quién sabe, quizá hay una razón, tú lo borras y se cae la página, entonces no es la idea. Y luego tratar de refactorizarlo sin que afecte a otros lugares, pero prometiendo que va a poder mantenerse en el futuro. CSS es bastante complicado, ¿eh? Yo le tengo mucho respeto al lenguaje. Creo que es igual de complicado que aprender un lenguaje de programación hoy en día. Hoy en día. Le tengo mucho respeto, sí. Sí, más todavía si lo combinas con preprocesadores, que bueno, te hacen mucho más fácil el trabajo en tiempo de desarrollo, pero tenemos un montón de herramientas y con las herramientas estas de DevTools, tanto en Chrome como en Opera, sí, todos los que están basados en Chromium, podemos utilizar este tipo de tecnología que nos permiten auditar ahí, pero no es la misma forma en la que hacemos todo el proceso de debugging en JavaScript y todos los errores que te pueden salir, por ejemplo, de compilación cuando se está trampilando ese código de TypeScript a JavaScript y sacándolo a través de un engine de representación, un rendering engine, con errores que están directamente hacia cuál fue la línea que te lo ocasionó. Eso no lo vas a ver en CSS. CSS Exacto, es muy, muy diferente. exacto. Nunca te va a avisar, o sea, o funciona perfecto como quieres o no funciona. ¿Y cómo arreglarlo? Pues ya tú verás, ¿no? El navegador no te va a avisar nada, te va a decir, sí, sí le puse la clase, sí, sí le puse tal propiedad, pero ¿por qué no funciona? No sé, tú verás, amigo, es tu problema, yo no sé, yo sí se la puse y no funciona, ya es tu culpa. Exacto. Y regresando a Angular, para alguien que está empezando en este framework, ¿qué recursos, además de examinar tus videos, recomendarías para aprender y mantenerse actualizado? Esa es una gran pregunta también. Bueno, para mantenerse actualizado significa que ya conoces Angular, ¿no? Así que pongamos una situación de que un programador junior o semi-senior de Angular quiere estar a la vanguardia, pues yo seguiría en Twitter a personas que hablen del tema. Hay muchos GDs americanos y de Europa que tienen como un grupo entre ellos que se van comentando cosas, se van subiendo capturas y ahí se arman las discusiones de cómo debería ser el futuro de Angular. Yo recomiendo a Decoded Frontend, es Mitro Medzensky, me disculpa si no lo pronuncio bien, él es ucraniano me parece, tiene un nombre difícil de pronunciar para nosotros los latinos. Él sube mucho contenido de Angular avanzado. También está el contenido latinoamericano, que básicamente somos pocos los que subimos contenido relacionado a Angular, pero ahí estamos. Está Leifer Méndez con su canal. Yo también subo contenido tratando de crear contenido avanzado. Tengo un amigo que es cofundador de la comunidad de Angular de Perú, que se llama Jimmy Dolores, que también sube contenido en YouTube bajo el nombre de Logidev. Él sube contenido avanzado también, mucho más activo que yo últimamente. Jimmy También estuvo están recientemente en los... el Angular Community Meetup compartiendo una muy buena charla hace un par de meses. Sí, 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 sí me comentó. Creo que habló de Standalone Components, ¿no? O Correcto. algo así. Sí, él tiene una experiencia divertida y es que él ha hecho charlas de micro frontends como 10 veces. O sea, él preparó la charla y a cada evento que le invitan, él prepara nuevas charlas, pero siempre le piden que hable de micro frontends porque es un tema muy interesante. Y a la final les termina repitiendo, repitiendo, repitiendo la charla, no porque él quiera, sino porque le piden que hable de micro frontends en lugar de otra cosa. Menos mal, ya salió de hablar de micro frontends y está hablando más de Angular como tal, ¿no? Rompió la maldición. Y ahora que mencionas los meetups, eso también es muy importante. Es bueno seguir en algunos canales a, no diría influencers, a gente que le gusta compartir contenido relacionado, pero también es importante asistir a eventos donde haya más gente, donde puedas interactuar.
porque ver videos es simplemente eso, ves un video y ya está, pero no se compara a ir a una conferencia e interactuar, ¿no? Ya sea virtual o ya sea en físico, que es mucho mejor en presencial. Y para esto yo sí invitaría también a ir a meetups como la que tú mencionas de Angular Community Español, Angular Meetup en español, donde aún no he participado, me gustaría participar en algún momento, por ahí lanzo la pequeña indirecta de invitaciones. Y también hay muchos otros meetups muy buenos, creo que cada país tiene su propio Angular y su país, Angular Perú, Angular Bolivia, Angular España me parece que hay, y también los Dead Fest, que son eventos organizados por Google, u otras conferencias de este tipo. Hay muchos recursos de dónde sacar información y cómo mantenerte a la vanguardia y también dónde conocer gente que ya está haciendo eso, porque es mucho más sencillo conocer a alguien que ya lo está haciendo y copiarlo, o sea, volverte su amigo y que te enseñe, a tú tratar de hacerte tu propio camino, ¿no? Porque sí se puede, pero es más rápido que alguien más te enseñe cómo lo está haciendo. Yo te voy a enviar enseguida el formulario de inscripción, el CFP, el Call for Presenters, para el Angular Community Meetup y también lo voy a compartir en las notas del episodio. Vale, genial. Funcionó Sería la... fantástico poder tenerte por allá. Vale, gracias Alejandro. Funcionó la indirecta. Vale, claro, claro. Y Kevin, para aquellos que llevamos un tiempo ya desarrollando en Angular, más allá de la documentación o de acceder a lo que nos puedan compartir personas que están bien especializadas en área en específico de framework, ¿hay algún consejo especial o alguna recomendación que puedas ofrecernos? Hay muchos. El principal que yo he estado experimentando estos días es que cuando tengas un problema que no puedes resolver, está bien y yo invito a que las personas sean autodidactas y quieran resolverlo por su cuenta, pero también es bueno o sería bueno preguntarle a alguien que ya ha pasado por ese problema o que probablemente ya pasó, tú no sabes que ya lo pasó, pero como sabes que tiene muchos años de experiencia, seguro ya lo vivió, ¿cómo resolvería ese problema? ¿Por qué? Porque si tú lo averiguas por tu cuenta, probablemente lo resuelvas, pero también es probable que no lo resuelvas de la mejor manera. O por ahí se te vaya algo y que por ahora funciona, pero en un futuro te das cuenta de que pudiste hacerlo mejor. Y esto te hace crecer, ¿no? Pero si tú quieres crecer mucho más rápido, si tú le preguntaras a alguien que ya conoce, a alguien que tú consideres experto, y esa persona te da su solución y te explica por qué lo hizo así, te aseguro que vas a aprender mucho más de lo que hubieras aprendido haciéndolo solo. Bueno, no digo que no hagan las cosas solos, para nada, aprender autodidacta es lo mejor, siempre, pero nunca está de más pedir consejos a los demás, pedir una ayuda, porque esto te ahorra tiempo, te hace cambiar la perspectiva de cómo estás desarrollando ante un problema y te hace crecer muchísimo en cuanto a tus habilidades técnicas. Si tienes un problema complicado, pide ayuda, ya sea en Stack Overflow, ya sea en Twitter, ya sea en Google Groups, en Facebook Groups, donde tú quieras, pero pide ayuda, pregúntale a las personas. Por ahí alguien te responde, te da la respuesta más espectacular del mundo y la vas a estar utilizando por el resto de tu vida profesional. Así que ese es mi principal consejo. No tengan miedo a pedir ayuda. Es un consejo que yo mismo me doy también porque también me pasa que a veces uno pues piensa, no, yo ya llevo tiempo en esto, debería poder resolverlo solo, pero si pidiera ayuda lo resolvería en 15 minutos. Así que es mejor comerse un poco el orgullo, comerse un poco la vergüenza, la pena, el roche, como aquí se dice en Perú, y aprender, ¿no? Porque la idea es aprender y mejorar, no es una competencia con nadie, es simplemente que todo el mundo aprenda lo que más pueda. Y hay muchísimas ganas de compartir, es decir, desde el lado de acá, la persona que te está ofreciendo, cuando alguien pide un consejo, una ayuda en específico, está ofreciendo información, ofreciendo alguna especie de mentoría, es muy gratificante ver cómo ves la evolución de esa persona, aunque no le hagas seguimiento, pero sabes que él pudiste ayudar a resolver un tema en específico o a poder animarlo para que en un futuro o en un futuro esa persona pueda ser capaz de transmitir ese conocimiento hacia los demás. Eso es algo, un Claro, ciclo que es súper, súper bueno. sí, y luego quizá tú como el mentor le pides ayuda a esa persona como mentoreado y te devuelve la ayuda y te hace cambiar de perspectiva y te la devuelve, o sea, ahora tú aprendes de él y es
es genial, ¿no? O sea, no hay pierde en ese tipo de relaciones de Ujú. ayuda. Eso Todos, lo hemos todos visto en terminamos más de una ganando. ocasión. Sí, sí, muchísimas, muchísimas veces paso. Kevin, ¿hay algo más que no hayas mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar antes de concluir el episodio? Bueno, me gustaría conocer tu opinión, Alejandro, de cómo va Angular con respecto a las otras herramientas, porque creo que es de conocimiento público que antes, ya no, Angular siempre estaba como un nivel más bajito que los otros, ¿no? Un nivel más bajito en cuanto a popularidad, porque en cuanto a funcionalidad, creo que siempre ha sido bueno, siempre hemos dado batalla en cuanto a Angular versus otros, pero ahora a nivel de popularidad está subiendo. Y yo creo que vamos por buen camino. Creo que Angular se puede reposicionar, quizá no llegar al número uno como era antes, pero sí mantenerse en esta gama de número dos, ganar más adeptos, comerse un poquito más del mercado. Y de verdad yo creo que vamos por ahí. Y me gustaría conocer tu opinión de cómo vamos con respecto a eso. Y no solo tu opinión, si las personas que ven este video después o leen la transcripción quieren opinar, encantadísimo, ¿no? Porque es un tema muy interesante, que al menos a mí me gusta mucho hablar de esto. No sé, ¿qué opinas tú? Claro que sí. Bueno, si Angular vuelve a ser el número uno, enseguida va a tener la capacidad de ser desplazado por otros frameworks que constantemente vayan retroalimentándose, aprendiendo, porque eso es una de las cosas positivas. Lo voy a responder de dos maneras. Una, desde el punto de vista de la diferente cantidad de opciones que pueden existir en un mercado, permiten que el mercado evolucione. Por lo tanto, teniendo un gran rango de frameworks de JavaScript para escoger, para hacer cosas específicas que no puedas encontrar en otro, tiene tiene muchas más ventajas que cualquier desventaja que le puedas encontrar. Y no hay problema con la sobrecarga informativa, el fear of missing out, de que no conozco todo, porque realmente no, a no ser que estés eh, especializado en un montón de cosas pequeñitas de las cuales al final termines sabiendo muy poco, no vas a tener la capacidad de estar al tanto de lo que está ocurriendo en los diferentes frameworks. Es el Claro, caso de muchas de las personas que trabajamos en Angular o de React a fondo o trabajando solamente en Svelte, que es difícil saber en un punto en específico de tiempo por dónde van los frameworks, no solo con las versiones actuales, sino con los roadmaps que se van trazando cada uno de ellos, porque las comunidades son muy grandes. Y la segunda manera que quisiera responderte la pregunta tuya es acerca de las batallas estas campales con relación a si eres de un entre framework frameworks, de ¿no? JavaScript o de otro, o si utilizas TypeScript o utilizas JavaScript directamente, o si empleas CSS a través de un utilitario como los que mencionabas, Bootstrap, Tailwind, etcétera, o Foundation, o lo estás haciendo desde cero. Lo más importante es conocer la base. No necesariamente tiene que ser acerca de saber qué cosas es un signals, saber qué cosas es educación para un framework en particular, sino conocer de dónde viene ese concepto, porque al tener ese conocimiento fundacional vas a ser capaz de apreciar realmente por dónde es que va fluyendo toda la industria. Los frameworks que estamos utilizando hoy en día, ahora mismo en el 2023, van a ser historia dentro de 5 años posiblemente. No quiere decir que Angular Posiblemente, sí. desaparezca, no quiere decir que no vayamos a ver más nunca Vue.js, pero de la manera que están los frameworks hoy en día desarrollados, diseñados, va a cambiar muchísimo y van a haber otros que se van incorporando a lo largo del camino. A mí me gusta muchísimo la manera en la que Angular, el equipo como tal y la comunidad que ha logrado ampliar el rango para lo cual Angular originalmente estaba diseñado de una manera muy, como se dice en inglés, opinionated, que tenía un ecosistema bien cerrado de tecnologías, que permitía, por supuesto, que las grandes empresas, o sea, las compañías que tenían muchísimo talento que están
recibiendo todo el tiempo, se acoplara bajo una misma curva de aprendizaje. Tenía muchísimo sentido, todavía tiene muchísimo sentido continuar utilizando Angular, pero Angular estaba optimizado y diseñado originalmente para servir a aplicaciones de ese rango, de mediana a larga escala. Pero pues, aplicaciones muy pequeñas como un single page application, un landing page o cosas extremadamente robustas sí, que tuviera el requisito de una carga extrema, por ejemplo, real-time applications o unos canvas ahí en 3D demasiado sofisticados que solamente podías hacer posiblemente con JavaScript, HTML, CSS directo o React. A esos extremos no llegaba Angular. Y con todas las adiciones nuevas al framework, con todo lo de los componentes autónomos que mencionabas al principio del episodio, eso ha sido parte de la manera en la que se ha logrado extender el framework a poder acaparar mucho más mercado, mucho más desarrolladores y casos de uso que se puedan brindar ofreciendo el framework de Angular. Angular está muy vivo, toda la convergencia esta de funcionalidades va a continuar en el futuro y vamos a ver cosas bastante interesantes a nivel de framework de JavaScript en general, no necesariamente orientados a uno en específico. Claro. Sí, yo comparto tu opinión. A pesar de que tengamos Angular aún, tuvimos Angular en el 2012, me parece que fue el primer release, por esos años. Es muy El diferente, ¿no? AngularJS. Todo, sí, Es un todo framework va cambiando. diferente. AngularJS es un Sí, framework completamente distinto que lo que se lanzó posteriormente con la versión 2 y después la escritura que hicieron sí, de muchos de los módulos en la versión 4. claro. E incluso Angular 4 es muy diferente a Angular 16, a pesar de que sigue siendo Angular. Hay muchas cosas que cambian. La manera en cómo está por dentro, pues se mantiene un poco. Pero si a un desarrollador de esa época le das el Angular moderno, va a pensar que es una herramienta diferente, porque hay muchas cosas nuevas que se van adaptando al mercado. Y creo que están haciendo bien haciendo eso, ¿no? Tratando de estandarizarse con respecto a las otras opciones que tenemos los desarrolladores. Así que sí, Y sí, y cuando la verdad que sí Angular, comparto tu opinión. y cuando Angular 4, recuerda que no existía Quick, que no existían otras opciones que están saliendo ahora, a las cuales todo ese ecosistema de framework va a continuar retroalimentándose. Así que muchas cosas van a cambiar en los próximos 5 años posiblemente. Sí, la verdad que sí. Es un buen momento para ser desarrollador frontend con experiencia y es un mal momento para hacer un nuevo porque va a llegar a más o menos el lugar donde se está consolidando la nueva web. Pero bueno, igual es un buen momento para estar Siempre es una dentro. buena oportunidad. Sí, sí, es una gran oportunidad porque quien elige el framework correcto va a estar para cuando explote la demanda laboral de este framework y va a poder aprovechar, ¿no? Lo que pasó con los desarrolladores React en su tiempo, que aprendieron a tiempo y pudieron aprovecharse de estos nuevos trabajos que pagaban infinito y pues todo eso. Así que a ese nivel, ojalá que aprovechen las personas. Y a nivel de gustos, pues es un muy buen momento para ser desarrollador frontend. Hay mucho que aprender y muchas cosas van saliendo en el día a día. Así que, con todo. Así mismo. Bueno, Kevin, un placer haberte tenido por acá. He disfrutado muchísimo la conversación y espero que nos veamos pronto. Gracias, Alejandro. Un gustazo también que me hayas invitado. Invitar también a todas las personas que estén viendo este video a seguir viendo las otras charlas. Los invito por ahí a mi canal. Pueden bajar como Kevin Dávila Dev en todas las redes. Y cualquier cosita estamos conversando por Twitter. Gracias de nuevo, Alejandro, por la invitación y espero poder conversar pronto en otra oportunidad. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.